Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos con nosotros al profesor Steven Levski, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Harvard y coautor junto con también el politólogo de Harvard, Daniel Ziblatt, un libro reciente, muy exitoso, titulado Cómo mueren las democracias. Muchas gracias, profesor, por atenderlos. Es un gusto, gracias por invitarme. La primera pregunta tiene que ver con las percepciones generales de la población sobre las democracias. La mayoría de personas asociamos la caída de la democracia a la violencia, a la revolución, a algún tipo de golpe de Estado. Sin embargo, uno de los puntos iniciales del texto en los que más se insisten es que esta puede que sea una visión algo anticuada. A día de hoy, las democracias, ustedes argumentan, ya no solo mueren de forma violenta y abrupta. Así es, y cada vez más. Acabamos de ver en El Salvador la destrucción a través de la mayoría del Congreso del Poder Judicial. O sea, un gobierno elegido libremente de Nayib Bukele, después un Congreso elegido libremente con mayoría pro Bukele, vota la destrucción de la Corte Constitucional y la destitución del procurador. O sea, un gobierno popular, con mayoría popular, con aprobación alto, con mayoría en el Congreso, utiliza la gran legitimidad que tiene para destruir cualquier cheque cheque constitucional que existía contra él. Y de ahora en adelante no hay control sobre el gobierno de Bukele y es muy, muy probable que termine en algún tipo de autocracia. El problema es que cuando el colapso o el debilitamiento de la democracia empieza con un gobierno elegido, este gobierno tiene mucha legitimidad, sobre todo en un sistema presidencialista como en las Américas, y la gente no se da cuenta de la destrucción de las instituciones hasta que sea muy tarde. Y la historia se ha repetido en varios países del mundo. En este sentido, ustedes hablan o proponen 4 síntomas o 4 indicadores principales con las que reconocer de forma temprana líderes populistas o potencialmente autoritarios que, si llegan al poder y no se los controla, pueden acabar debilitando seriamente las instituciones democráticas. ¿Podría decirnos algo más sobre cuáles son estos 4 síntomas de los que, por cierto, dice que con cumplir uno ya es preocupante? ¿En qué consisten a grandes rasgos? Mira, el más común es, y eso se ve en casi todos los populistas, es negar la legitimidad de sus rivales, tratar sus rivales como si fueran ilegales, criminales, subversivos, terroristas, de un modo no legítimos. Es muy, muy común. Otro es promover de un modo u otro la violencia, no necesariamente directamente, pero tolerar la violencia. Otro es no cumplir o decir que no va a cumplir con reglas del juego básico. Por ejemplo, cuando Trump decía que no iba a aceptar su derrota si perdía, lo hizo en 2016 y también en 2020. Y otro es amenazar los derechos básicos de sus rivales o los medios. Decir que vas a demandar a los editores de los principales periódicos, etc. Y sí, no es una receta perfecta, pero si un candidato, un partido político viola uno o más de estos, habría que pensar seriamente, los ciudadanos tendrían que pensar seriamente antes de votar por ellos. Sin embargo, ustedes no proponen, y lo explicitan varias veces a lo largo del texto, ilegalizar esta clase de partidos ni líderes, sino que proponen otro tipo de recetas, digamos, más blandas, más informales.
¿cuáles son estos antídotos que proponen contra los líderes que cumplen digamos, alguno de estos 4 indicadores peligrosos? Mira, vale la pena resaltar que no hay solución perfecta, no hay solución ideal. La democracia siempre es vulnerable a la elección de actores o populistas, demagogos, extremistas que pueden atentar contra la democracia. No hay modo de evitarlo por completo. Los demócratas tienen que estar, de cierto modo, en la guardia siempre, vigilantes siempre. Nosotros, hay varias razones por lo cual no propusimos la prohibición directa de actores no plenamente democráticos, que es algo que se utiliza con éxito en Alemania. Primero, el libro está escrito por estadounidenses sobre todo, y viola mucho, choca mucho con la cultura política norteamericana, la prohibición de ciertos grupos o cierto discurso. Y sabíamos que iba a caer muy mal. Pero segundo, y quizás más importante, es muy peligroso ese tipo de mecanismo. Si das al Estado el poder de determinar quién es demócrata y quién no, y excluir candidatos o políticos que el propio Estado determina que sea autoritario, ese Estado tiene que ser muy fuerte, muy autónomo, muy efectivo, muy weberiano, digamos. Si es un Estado aún mínimamente politizado, este mecanismo, utilizado para bien en Alemania, podría ser convertido en arma contra los rivales. O sea, me da mucho miedo pensar en un mecanismo así en el Perú, en Argentina, en otros países latinoamericanos, donde las instituciones del Estado muchas veces han sido politizados. Y de hecho, en el siglo XX se ha prohibido muchos partidos políticos de izquierda o populista, y ha hecho mucho daño a la democracia. Así que a mí me parece que, aunque podría funcionar, funciona en Alemania, ese tipo de mecanismo, la prohibición de partidos autoritarios, muchas veces puede ser peor el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, ¿y los remedios que sí que proponen, que no consisten en ilegalizaciones? De nuevo, no hay remedios perfectos. Lo que sí creemos importante y que lamentablemente no ha pasado en Estados Unidos es que las fuerzas democráticas de todos los colores, de todas las ideologías, de izquierda a derecha, tienen que cerrar filas, unificarse en contra de una amenaza. Si surge un partido o un candidato que claramente atenta contra la democracia, los partidos demócratas tienen que trabajar juntos, aunque estén en desacuerdo con muchas políticas públicas, tienen que dejar de lado sus diferencias y unificarse para defender la democracia. Eso muchas veces no ocurre porque la ambición política, la competencia política genera incentivos para no cooperar, como en Estados Unidos, y a veces no es suficiente. O sea, los partidos cerraron filas en Venezuela, pero no fue suficiente. Entonces, no es una remedia ni remotamente perfecta. A lo largo de varios pasajes del libro se reconoce que efectivamente estos remedios no solo no son perfectos, sino que incluso pueden ser peligrosos o contraproducentes. Se habla, incluso con cierto detalle, que a finales de los años 60, cuando el Partido Demócrata de Estados Unidos
decidió cambiar el sistema de elección de sus líderes en pro de un sistema más abierto, más transparente, más democrático, diríamos, y por tanto dejar atrás un sistema algo más elitista, pero que ustedes pues ven con buenos ojos porque facilitaba, aunque no lo aseguraba, facilitaba eliminar que según qué elementos pudiesen llegar a la cúpula del partido, cuando a finales de los 60 el Partido Demócrata se ve en la necesidad de hacer este cambio, lo hace precisamente porque hay un descontento importante entre la población que acusa a esos viejos métodos, a esa vieja política que ustedes, sin embargo, pues ven con buenos ojos de antidemocrática, de injusta, de falta de transparencia. Entonces, la duda que se nos plantea es esta misma preocupación que les lleva a ustedes a no defender la prohibición de según qué actores o según qué partidos, porque pueda ser incluso contraproducente, que haga más daño que bien. ¿No podría esta crítica también aplicarse a los métodos, digamos, suaves o informales que están proponiendo? Primero, la democracia históricamente, la democracia moderna que conocemos, históricamente ha sido elitista. La élite política ha jugado un rol importante en todas las democracias del occidente. Yo prefiero que la élite partidaria toma la decisión de excluir o no actores antidemocráticos o demagogos que el Estado. O sea, me parece directamente antidemocrático y problemático dar al Estado el poder de prohibir candidatos. Ese poder suave que mencionaste lo veo como un mal menor. Me parece formalmente no es tan antidemocrático, porque cualquier partido puede, si yo soy demagogo, el partido X no me da la candidatura, puedo crear mi propio partido. Entonces la ley no me prohíbe. Me parece menos mal. El sistema de selección de candidatos es una espada de doble filo. Reconocemos en el libro y sigo reconociendo que el sistema de seleccionar candidatos que existía en Estados Unidos antes del 72 y que sigue existiendo en la gran mayoría de los partidos democráticos en Europa, porque pocos partidos en Europa tienen primarias abiertas como en Estados Unidos. A mí no me parece tan mal que los líderes tengan algo que decir sobre quién recibe la candidatura y quién no. Pero sí, el sistema que Estados Unidos tiene hoy en día es bastante democrático, es más democrático que la mayoría de los partidos del mundo. Yo como ciudadano, a mí me gusta votar en las primarias, pero hay que reconocer que eso debilita el liderazgo partidario y permite la selección de candidatos demagogos, como ocurrió en 2016 en Estados Unidos. Es una espada de doble filo. Por lo general, y cada caso es distinto, no hay, creo, una receta general, pero por lo general me parece una mala idea legitimar a partidos políticos antidemocráticos. Como hicieron los liberales en Italia en los 20 con los fascistas, como hicieron los conservadores en Alemania a finales de los años 20, primero de los años 30, me parece una mala idea. Me parece en muchos casos mejor excluir de una manera informal, no formal, sino informal, como están haciendo los partidos alemanes hoy en día con la ultraderecha. Pero no hay, repito de nuevo, no hay una receta que funciona lo mismo en todos los casos, en todos los tiempos. Vamos a volver a los puntos principales del texto.
Otra de las ideas claves del libro es que un buen sistema de checks and balances, un buen diseño constitucional es muy importante, pero que sin embargo no es suficiente. Que incluso ponen ejemplos, ¿no?, de países que tienen una constitución casi idéntica a la estadounidense y que sin embargo han experimentado, bueno, crisis políticas muy importantes. Nos hablan, pues, de la importancia de las reglas no escritas y de determinados usos y costumbres casi tan importantes como las propias garantías formales, ¿no? Incluso dicen que los aciertos más importantes de los padres fundadores de Estados Unidos quizá no fueron tanto lo que pusieron por escrito, sino la forma de comportarse, la forma de tratar a los rivales, esas, digamos, prácticas que esos precedentes que marcaron. ¿Podríamos desarrollar un poco este punto? Bueno, nosotros hay en todo sistema política un montón de normas y reglas informales, algunos útiles, otros no útiles, algunos marginales, algunos claves. No estoy ni estamos defendiendo todas las normas informales. Hay dos muy básicos que nos parece clave. Uno es, y no somos los primeros en decir eso, es la tolerancia mutua, la necesidad, la importancia de respetar o reconocer en público y en privado la legitimidad de su rival. O sea, poder aceptar en todo momento que el rival enfrente es un actor legítimo, que tiene derecho de competir y si gana, de gobernar. Ahora, eso se vuelve complicado si el rival es antidemocrático, pero dejemos eso al lado por ahora. El segundo, que es un poquito más complicado, y se ha traducido en castellano en varias veces, en varias maneras, no sé cómo lo usan ustedes, pero en inglés es forbearance, sí. Contención. Sí, moderación, sí. Y eso es no utilizar la ley o no utilizar la letra de la ley de una manera que viola su espíritu. Cada regla escrita, cada regla formal puede ser abusado, puede ser manipulado de una manera legal, pero destructiva. Y entonces es súper importante, aunque no hablemos mucho de eso, el restraint, la moderación en el uso de la autoridad institucional, en el uso de las reglas, es clave, no solamente para la democracia, para que funcione cualquier sistema político. ¿Podríamos poner un ejemplo de restraint? Claro, en Estados Unidos el presidente tiene el poder de perdonar el que quiera. Cualquier persona puede ser perdonado o ¿cómo la palabra? Indultado, sí. Indultado por el presidente. El presidente podría utilizar ese poder para, puede ser, es muy fácil imaginar cómo puede ser abusado, ¿no? Es decir, si dices a su brazo derecho que haga 10 cosas para destruir la oposición y te prometo que te voy a indultar, fácilmente terminas destruyendo la democracia. Históricamente los presidentes de Estados Unidos han utilizado ese privilegio, ese poder con mucho restraint. Otro, la reelección en Estados Unidos. En los primeros casi 150 años de la historia de Estados Unidos, no hubo prohibición en la reelección presidencial. El presidente podría ser reelegido hasta la muerte, como Daniel Ortega, como Hugo Chávez. Pero a partir de George Washington, por 150 años, ningún presidente buscó la reelección, la tercera reelección. Se quedaron en dos periodos y no más, hasta Roosevelt en los años 40. Otro ejemplo de moderación y el no abuso de las instituciones. Hay mucho más. Perfecto. A vuestro juicio, bueno, recogiendo una tradición en este sentido,
lo que más contribuye a destruir estas reglas no escritas que complementan el diseño constitucional para mantener la democracia saludable es, ante todo, la polarización. Las preguntas que le queríamos hacer en este sentido son: ¿qué entienden exactamente por polarización? Es un término muy habitual, pero estaría bien que tuviéramos una definición precisa. Y ¿por qué consideran que en el caso estadounidense la polarización tiene su origen, incluso a día de hoy, en la cuestión racial? Básicamente cuando la distancia ideológica o de identidad es tan grande que dejes de reconocer el otro, el rival, como miembro de la misma comunidad. Es básicamente la distancia, no siempre programático, pero de worldview, de cómo entender el mundo, cómo uno piensa cómo debe ser el mundo entre los dos polos. Perdón que es una definición pésima, pero sí, hace algunos años que no pienso en la definición. En Estados Unidos sí, tiene mucho que ver con la cuestión racial. Los dos partidos, a partir de... caímos en guerra civil en los años 1860. Tuvimos en Estados Unidos 2 décadas muy inestables, violentos después de la guerra civil, con la reconstrucción, con el primer intento para democratizar Estados Unidos, dando los plenos derechos de ciudadanos a los negros, hombres negros. No se dio el derecho a votar a las mujeres, pero en los años 1860-70. Esto genera mucha polarización y hubo básicamente un acuerdo para abandonar la reconstrucción a partir de 1876, y básicamente los negros fueron reexcluidos de la política norteamericana por casi un siglo. Durante ese siglo, a partir de 1880 y algo y 1965, los dos partidos siguieron las normas, hubo tolerancia mutua, hubo respeto para las instituciones. La democracia estadounidense parecía, bueno, funcionaba, era estable, pero los dos partidos excluyeron los negros de la comunidad política. A partir de los años 60, empieza la inclusión de los negros al mismo tiempo que hay una ola grande de inmigración. Entonces, dos cambios ocurren a partir de 1965. Estados Unidos se pone más diverso y al mismo tiempo se pone más igualitario. Entonces, hay más diversidad étnica y más equidad étnica. Tomamos pasos importantes hacia lo que es la democracia multirracial. Y es clarísimo, si analizando los datos, que la nueva derecha en Estados Unidos, la reacción, el trumpismo, se basa sobre todo en una reacción en contra de ese movimiento hacia una democracia multirracial. Pasamos de una democracia básicamente de los blancos cristianos a ser una democracia multirracial, y los blancos cristianos, el grupo social, el grupo étnico que fundó el país, que dominó el país, no solamente la política, la economía, la cultura, la sociedad, por 200 años, está, primero, perdiendo su mayoría numérica, y segundo, está perdiendo su estatus social dominante. Eso es y creo que todos subestimamos la importancia de ese cambio. No hay democracia en la historia del mundo que ha hecho esa transición, en la cual una mayoría dominante, mayoría étnica dominante, pierde su mayoría, pierde su dominio, y la democracia sobrevive. Seremos los primeros, pero ha generado una tormenta gigantesca y ha generado, para volver a tu pregunta, una polarización muy fuerte.
entre básicamente los blancos, una fuerza política que representa los blancos cristianos que quisieran volver a los años 50 y una coalición muy heterogénea de lo demás, básicamente. En relación con la polarización, dado que aceptamos que está en la raíz del problema, ustedes ponderan varias soluciones posibles a la polarización y, por ende, a las amenazas más importantes que enfrentaría la democracia estadounidense. Pero de las dos principales alternativas que tienen en cuenta, que discuten, hay una que descartan en pro de la segunda. Nos dice que uno de los problemas principales es que los electorados de cada una del Partido Republicano y el Partido Demócrata son electorados que no se mezclan. A partir de los años 60, desde que se introduce la polémica racial, los electorados han ido separándose cada vez más y de ahí la polarización. Una opción sería que el Partido Republicano abandonase en parte a representar solo a los blancos católicos de clase media y baja, y que el Partido Demócrata abandonase la idea de representar a todas las minorías y también intentase representar en parte a los blancos sin estudios. Pero descartan esta opción porque entienden que si Estados Unidos había hecho ese primer paso por crear una comunidad política multiétnica, volver al estado anterior de pacto implícito en el que nos llevamos bien, pero a cambio excluimos a una minoría, eso no puede ser. Apuestan, por tanto, por algo que aquí en Europa llamamos socialdemocracia, ¿no? Apuestan por un enfoque que en los Estados Unidos se conoce como más liberal, ¿no? Sí, en teoría es posible, y hubo cierto debate en el Partido Demócrata sobre eso. Es posible que el Partido Demócrata vuelva a ser un partido básicamente blanco y que ponga en el closet los aliados minorías. Creo que en la práctica ya en esa fecha sería muy difícil en la práctica, pero en términos normativos, éticos, creo que sería una solución atroz, porque nosotros ya hemos tenido varias oportunidades de crear una democracia multirracial y hemos fracasado y con costos muy altos. Caímos en guerra civil la primera vez y la segunda vez Estados Unidos no llega a ser una plena democracia utilizando una definición de democracia minimalista de la política comparada. No llega a ser una plena democracia hasta 1965. 65. O sea, después de Costa Rica. Entonces, volver a excluir a los no blancos de la comunidad política creo que tendría costos democráticos súper altos. Creo que, por eso creo que aunque sea muy difícil, y va a ser muy difícil, muy conflictivo, tenemos que marchar adelante hacia una democracia multirracial. Nosotros propusimos, y eso es más esperanza que otra cosa, una solución sociodemocrática que es, sufrimos nosotros durante las últimas décadas altísimos niveles de desigualdad social y han bajado mucho el nivel de movilidad social, sobre todo para los blancos de clase media, media baja y trabajadora. Entonces, una intervención estatal para redistribuir sobre todo los ingresos de una manera que beneficia no solamente las minorías, sino los blancos de clase media baja que han sufrido mucho en los últimos 5 años, o no han avanzado mucho en los últimos 50 años. Nos parece el camino menos mal. Y eso es lo que Biden está intentando. O
O sea, hubo no sé cuánto logra, pero su propuesta de los últimos 4 meses ha sido una expansión del Estado, una intervención estatal, un nivel de gasto que no hemos visto en medio siglo en Estados Unidos. Él está proponiendo el derrumbe del modelo económico dominante desde Reagan. Perfecto, pues para concluir, el libro se publicó hace ya unos años, en 2018, cuando Donald Trump aún estaba in office, en la presidencia. Desde entonces, bueno, sucesos muy importantes han tenido lugar. El más destacado quizá el asalto al Capitolio. Si a día de hoy tuviesen que volver a publicar este texto, con lo que ha sucedido en estos 2 años y medio, 3, ¿añadirían algo? ¿Cambiarían alguna cosa? ¿Qué pondrían en un epílogo para la versión del 2021? Bueno, la situación es aún más grave que pensábamos cuando escribimos el libro hace 4 años. Es súper importante que haya perdido Trump y que haya salido del poder. Es un golpe muy, muy positivo para la democracia, que haya ganado la oposición. Pero lo que no vimos, lo que subestimamos en el libro, es la radicalización del Partido Republicano entero. El Partido Republicano entero, desde abajo, se ha convertido rápidamente en un partido antidemocrático, un partido extremista. Nosotros pusimos, como hablamos antes, mucho énfasis en el papel y la responsabilidad de la élite partidaria para excluir o no Trump. No, para nosotros, la élite republicana falló en permitir y después legitimar y respaldar a una figura demócrata como Trump. Pero nosotros también escribimos que una facción importante del Partido Republicano iba a estar dispuesto a controlar a Trump. Y esa facción desapareció. Y el partido resultó ser mucho más autoritario que pensábamos. Así que el partido post-Trump, no veo ninguna señal de que vaya a volver a ser un partido de centro derecha típica y por eso me parece que la amenaza, el nivel de polarización persiste y la amenaza a la democracia persiste. Eso es algo que subestimamos en el libro. Pues perfecto, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias, profesor. Animamos a nuestros lectores a seguir de cerca su trabajo y a leer todo lo que vayan publicando. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Suerte.